Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 5 de septiembre de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire para el último segmento. Ya estamos al aire. Y en su caso, vamos a hablar de política monetaria. Bueno, primero el análisis, ya lo comentamos la semana pasada, del informe trimestral del Banco de México. Ellos hacen una serie de estudios que son parte del soporte de información con el que toma su decisión de política monetaria. Bueno, la posición resultante de la conferencia de prensa señala los siguientes elementos. El informe destaca que la economía mexicana en el segundo trimestre se desempeña con un crecimiento superior al esperado, ¿sí? La economía creció más, revirtiendo, la debilidad observada el trimestre previo, el primer trimestre fue peor, pero más importante, revirtiendo la mala expectativa que devenía en mucho por los presuntos aranceles que se iban a imponer. Y recordemos este tema de la cuestión, ¿cómo se llama? La cuestión de la retórica de la comunicación. Yo entiendo que el presidente Trump señala cosas de una manera general y abstracta cuando habla de aranceles, y cuando el 1 de abril dijo los aranceles recíprocos, todo el mundo lo leyó como que a todo el mundo nos iban a poner aranceles, pero a México no le pueden poner aranceles porque la reciprocidad es como una contestación en contra de algo que ya te hicieron, o positiva, no tiene que ser en contra. Entonces, si a ti te dan un crédito bancario, el banco te pide reciprocidad diciendo, jala tus cuentas bancarias conmigo, tus servicios de nómina o tus seguros, ¿no? O sea, yo te concedo, pero tú concédeme. Y también el sentido negativo es, tú me tienes aranceles, pues yo te pongo aranceles. Esos fueron los aranceles recíprocos. Yo no entiendo quién demonios empezó con el tema de que a nosotros nos iban a poner aranceles el 1 de abril. No tenía lógica lingüística. No hay lógica detrás de muchas de estas cosas. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero en ese sentido, ciertamente las expectativas del trimestre eran muy negativas y el contexto se veía empeorándose porque no un problema con México nada más, sino global. Y México, como quiera, sorteó el escenario global, y las empresas, como quiera, sorteó el escenario global, y el consumo estadounidense siguió lográndose, y más o menos las condiciones económicas estuvieron. Se tuvieron expectativas negativas y se recuperaron, ¿no? El Banco de México está esperando un crecimiento moderado en este año, entre un 0.1 y un 1.1%. En IMEF lo tenemos en 0.4, algunos otros como el Fondo Monetario creo que han llegado a escuchar hacia 0.6. Y luego ya para 2026 hace un rango superior hacia máximo 1.9 desde 0.3. A mí me parece muy bajo 0.3 para 2026, porque teóricamente después de la renegociación para junio de 2026 las cosas deberán estabilizar, aunque sea a costo más alto, presumiendo que la economía, perdón, que el tratado se rescata, aunque sea más caro. Ahora, en materia de inflación, en general se redujo, pero la subyacente está relativamente más alta. Está en 3.65 cuando presentan este reporte, sí, es cierto. Se habría elevado 4.08, trimestral, al segundo trimestre, y en su caso más que nada por mercancías. Pero con ello va atrás de la meta inflacionaria y con ello justifica que la política monetaria ha sido correcta. Ahora bien, plantea que sigue con el único objetivo de desinflacionar la economía. El sistema financiero muestra resiliencia, comentan, o sea, no hay propiamente un problema que pueda presumirse de una corrida financiera bancaria o algún problema en el sistema financiero en concreto, aún con el deterioro de los mercados internacionales y la volatilidad. ¿Hay dinamismo en el financiamiento del sector privado? Pues sí, con respecto a la tradición, pero ninguna corrección respecto a la historia, ¿no? Y si bien la colocación de deuda en el mercado local por empresas no financieras hay menor dinamismo, pues lo cierto es que en general el sistema financiero está estable. Hay monitoreo constante del banco y plantea los siguientes hitos centrales.
Se revisó al alza las expectativas de crecimiento para los siguientes 2 años. Se nota la reducción inflacionaria, pero sabe que no es suficiente y sabe que la subyacente no da suficiencia real. La política monetaria sigue en tono restrictivo con el ánimo de llegar a su meta única de inflación de 3%. Y el presidente, la gobernadora del Banco de México, expone, pues que, digo, y fue acompañada por los demás gobernadores, expusieron que la tónica de baja de tasas va a continuar a un ritmo más lento. O sea, si por alguna razón bajan la tasa ahora en septiembre, serían 25 puntos base. Y habrá que ver, porque empieza a haber una constricción, empezará a haber una constricción en el tema de las tasas. O sea, a ver, la tasa mexicana estaba aquí y la americana aquí. Esa diferencia es la prima de riesgo que México paga para el flujo de inversiones, sobre todo de orden de portafolio indirecto, ¿no? De portafolio, perdón, que son pues, de bolsa y esas cosas. Conforme la tasa mexicana ha ido bajando y no la americana, se ha constreñido a la prima de riesgo. Esa constricción va en contra del premio que se otorga por traer dólares a México. O sea, desincentivaría traer dólares a México en alguna cierta interpretación o en algún cierto nivel. Si en la reunión de septiembre la Reserva no mueve la tasa, sí podremos tener presiones al tipo de cambio por esa construcción, independientemente que lo que más marca pauta ahorita en el tipo de cambio es propiamente la depreciación estadounidense o del dólar americano, que tampoco es lo más conveniente para ellos, pero no necesariamente les va a generar molestia. Ahora bien, por otro lado, algo que sí es bien relevante en el Banco de México es que la cultura financiera del país no da como para una bancarización plena, entonces estos movimientos de tasa no son tan impactantes en toda la economía como allá mover tasa que todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Lo que sí es que afecta al mercado de liquidez de recursos. Y la liquidez existe, está estable. La impresión de billetes es una cuestión estable, entonces no hay gran tema al respecto. ¿Qué puedo concluir? Política monetaria del Banco de México en septiembre bajará 25 puntos base y probablemente ya no vuelva a mover la tasa, en lo que vemos una modulación de la inflación, incluso si se debe más a una desaceleración que propiamente un problema inflacionario delicado. Luego también se publicó el Beige Book, el libro Beige de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y el libro Beige es un documento que integra reportes de todos los distritos de la Reserva Federal, los 12 distritos, y con el cual también ayuda a la toma de decisiones del Comité de Mercado Abierto. No es el factor único, pero es un reporte sumario regional de la economía estadounidense. Bueno, la publicación detalla aspectos de la actividad económica que básicamente muestra un deterioro en la misma, ¿no? Hay una actividad económica que tiene un escenario, pues, regiones con más impacto, sobre todo en costos, escalas pymes y en su caso, áreas donde hay potenciación y ánimo de inversión. Por ejemplo, la idea de invertir en lo que es centros de datos, microchips o estas cosas, componentes electromagnéticos o algo así les llamamos técnicamente, pero pues son los chips de las cosas, de los aparatos electrónicos, y la inteligencia artificial. Son como los elementos catalizadores del sector privado. Pero el resto del sector privado no está invirtiendo fuerte. El consumidor sigue consumiendo, pero notoriamente la conducción de empleo venía a la baja y el Beige Book salió antes del reporte de empleo. Entonces, con el reporte de empleo alicaído, con la tendencia alicaída, sin que genere propiamente un escenario de desempleo, pero sí de un menor ritmo de empleo, podríamos ver presuntamente en los siguientes meses una disminución relativa al consumo, lo cual no va a ser halagüeño para un escenario económico. ¿Oye, esto va a traer una recesión? No. No este año, pero sí una notoria desaceleración eventualmente a la hora de ver el año completo, cuando cierre
y en su caso podamos ponderar la efectividad de estas políticas públicas estadounidenses. Pero más importante, ante un escenario que pudiera presumirse su enfriamiento da suficiencia para que los datos que está observando la Reserva Federal incluya el argumento de mayor peso en su segundo mandato dual de bajar la tasa para evitar generación de desempleo. ¿A qué voy? Hasta la fecha el Comité de Mercado Abierto ha sido insistente y en Jerome Powell en particular. La parte de empleo tiene problema, no tenemos que preocuparnos. La parte de inflación sí tiene problema y nos ocupa y por eso no movemos la tasa. Si ahorita empieza a prender focos rojos el empleo por estas disminuciones que estamos señalando, entonces en septiembre pudiera ser que empiece a ponderarse este movimiento de tasas. Veremos. Se nos acabó el programa y la semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Sola en el espacio de CONAFI aquí en Solo Negocio Radio. Pásenle excelente. Arturo, muchas gracias. Muy buen fin de semana tengan todos ustedes. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.